José Luis Pérez Guadalupe ha sido ministro del Interior y sin duda tiene varias cosas que decir sobre el incidente Barranzuela, cuyo desenlace nos gustaría poder preguntarle. Señor Guadalupe, buenas noches. Señor Pérez Guadalupe, buenas noches. Si ha sido el políticamente acertado, ¿no? Porque el señor Barranzuela sale y dice renuncio democráticamente, se ha esperado a la renuncia aparentemente, o lo renunciaron para usted. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que Mirta Vázquez tiene un perfil totalmente distinto al de Bellido. Y creo que ha hecho las formas de manera muy educada, siguiendo los protocolos. Tanto así que después del escándalo de la fiesta, de la criollada, le manda una carta y le dice, por favor, explíquenos, ¿no? Cuando ya creo que no había mucho que explicar. Y tan incompetente, por llamarlo de una manera, el ministro Barranzuela no le contesta a ella directamente, sino que saca un comunicado a la opinión pública. Recién al día siguiente es que le contesta. Después le contesta a ella, ¿no? Con el mismo tenor del comunicado, claro. Así es. Entonces, bueno, y todavía Mirta Vázquez sigue siendo muy educada y saca un comunicado en la noche que esas explicaciones, si es que fuesen el caso, porque no son explicaciones ni justificaciones, sino mentiras, reunión de trabajo, ¿no es cierto? O sea, por favor, ¿quién le va a creer? Ni a él ni a su vecina, ¿no? Sí. Entonces, dice, esas explicaciones son inaceptables y mañana voy a conversar con el presidente. Lo cual está dando al presidente también su lugar. O sea, vemos una primera ministra que guarda las formas, que es una persona educada, que sabe su lugar y que también, lógicamente, pone los puntos sobre las IES. Yo creo que, comparando con Bellido y sin comparar con Bellido, creo que tenemos un buen cuadro y podemos ser optimistas, al menos por ese lado. Ciertamente, ciertamente. Esa descripción es muy nítida, ¿no? Ella ha cuidado en todo momento las formas que al final, en el desenlace de los hechos, le da pues el marco completo. No es que de frente, ¿no?, a la primera agarro y te voto y te corro, ¿no?, sino que ha ido poco a poco. Ahora, ¿qué deja Barranzuela? Es el problema, ¿no? Una policía mellada, ¿no?, en su moral, en su integridad. Digo porque este señor no es que la fiesta simplemente lo sacó del cargo, ya tenía pues estas más de 150 denuncias y todo, abogado de Perú Libre, de Bellido, de Cerrón, muy amigo de Bermejo. Y, en fin, digo muy amigo de Bermejo porque Bermejo lo terminaba defendiendo y al final también estaba en la fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que deja Barranzuela y, sobre todo, cómo nos coloca como país que enfrenta una situación de cruda y creciente delincuencia? Ahora hablamos en un momento de lo de las Fuerzas Armadas, pero cruda y creciente delincuencia, ¿qué deja en la cartera del Interior este señor? Bueno, la pregunta es válida porque no deja mucho, deja un gran vacío, pero ahonda más todavía los problemas en el ministerio con tener 3 ministros en 100 días, ¿no? Claro. Y son los iniciales del gobierno. O sea, se supone la luna de miel, se supone donde tú planteas políticas para 5 años. Y lógicamente lo que vemos es una acentuación de la crisis. Pero lo que me preocupa es que Barranzuela no sería una excepción, sino una confirmación a la regla, ¿no? O sea, cría cuervos y te comerán los ojos. Quien siembra viento cosecha tempestades. Nombras a Barranzuela con todos esos antecedentes y ya sabes cómo va a terminar. Claro. ¿Me dejo entender? Y ahora el ministro de Transportes también. O sea, me dejo entender. Si ya sabes cómo son y los has escogido por eso, que hagan lo que han hecho no es extraño. Extraño sería que lo hagan bien. Porque si tú analizas toda su carrera, todo su background, 158 faltas graves, estudió Derecho en una universidad no muy conocida, tiene casos bien cuestionados con los Aybarcancho, etcétera, etcétera. Además. Entonces tú dices, ¿qué puedes esperar? No le podemos pedir peras al olmo, ¿no? La primera ministra hoy en una conferencia de prensa ha dicho que están evaluando una terna de probables ministros.
Y los trascendidos que nosotros hemos podido recoger en las últimas horas a través de fuentes bien enteradas es que uno de los que está en la terna podría ser el exministro del Interior de este gobierno, Juan Carrasco Millones, que al principio pues tuvo este tropiezo legal, ¿no?, contraviniendo la ley, administrativamente hablando, ¿no?, pero que después se corrigió. Él estaba por hacer, su ministerio, digo, bajo su mando, liderar un operativo en el Braem y de pronto se cortó. Un operativo en el Braem era una cosa necesaria. ¿Consideraría usted esta opción del regreso de Carrasco Millones si es que este se produjera? Porque, como le digo, es posible que él esté en la terna. Bueno, comenzó mal. Yo había dicho que una pena que perdiéramos a un buen fiscal y no íbamos a tener necesariamente un buen ministro, y no duró 2 meses. Pero también tienes que ver el contexto de quién te puede aceptar un cargo en este momento con este gobierno. Entonces tus posibilidades se reducen muchísimo. Lo más probable es que pueda ser un general de la policía en retiro, ¿ok?, que para mí no es el ideal, pero bueno, al menos conoce la institución y va a ser mucho mejor que el mayor retirado Barrenzuela con 158 faltas, ¿no es cierto? Por lo menos un general que sea reconocido en la institución. Le digo, no es lo ideal para mí, pero al menos podría llevar adelante. Pero eso en general también tiene que ver, bueno, ¿y quién está de presidente? Yo creo que la ministra Mirta Vázquez da cierta garantía. Digamos, yo la veo bien intencionada, bien proper, bien, digamos, tanto como presidenta del Congreso como ahora, que da cierta garantía, ¿no? Pero el problema es el vaivén de Castillo, que en la mañana dice una cosa, en la tarde otra, al día siguiente otra, y para él no hay contradicción ni remordimiento, ¿no es cierto? Ni el menor pudor. Y tú preguntas, ¿cuál es Castillo? ¿El de la mañana, el de la tarde o el del día siguiente? Y la respuesta es todos y ninguno a la vez. Entonces... Ni sí ni bueno, no, quedas, sino ¿no? todo lo contrario. Ni arriba, ni abajo, ni al medio, sino los tres juntos y ninguno. O sea, Claro. yo a veces los veo a ustedes, los periodistas, que se preguntan a los politólogos, ¿podría explicar lo que ha dicho Castillo? Y yo personalmente ya me rendía ante esa pregunta, ¿no? O sea, tratar de explicar lo inexplicable, al menos en mi racionalidad, no encaja, no, discúlpame, no parece de Chota, sino de Cabana, ¿no? Bueno, el otro día también comenzó tarde el Consejo de Ministros, pero más allá de eso y paralelos históricos, a partir de lo que usted está señalando, podría eventualmente pues dejarle, ¿no?, un poco más de poder a la primera ministra, ¿no?, Así es. que ella conduzca las riendas del Estado, que además constitucionalmente es lo que le corresponde, y él ser un poco más la figura presidencial, no quiero decir decorativa, pero la figura, digamos, que ejerce la presidencia, pero el liderazgo dejárselo con mucho más acento a Mirta Vázquez, ¿no? Mira, y podría ser el modelo alemán, que tienes un presidente Claro. y una canciller, Claro. como Angela Merkel. Claro. Digamos, si seguimos ese modelo y tenemos una Angela Merkel, bueno, ya estamos bendecidos por Dios. Claro. Podría ser, pero efectivamente el problema de Castillo es que, en mi opinión, todavía no entiende que es presidente. ¿Usted cree? Primero que no habla, Ajá. pero cuando habla, habla como candidato. Y habla en la plaza. ¿Entiendes? O sea, Pero la camisea fue un estropicio. Claro. Claro. El 29 de julio dice que no va a estatizar y después en Bagua Grande, con el calor y en fin el paisaje, dice vamos a estatizar y le pido al Congreso que estatice, recuperar. Entonces sigue hablando como candidato, sigue ese discurso de protesta que lo llevó ciertamente a ganar las elecciones, pero ya no está en ese rol. O sea, ya no es protesta, ahora es propuesta y ejecución. El Poder Ejecutivo es para que ejecute y eso justamente es lo que más adolece. Ahora, con esta descripción debo colegir que le preocupa a usted los filtros con el que o con los que se va a elegir al nuevo ministro del Interior. Es decir, yo decía en la radio ahora en la tarde que para por lo menos un Google bien, ¿no?, bien acentuado, por lo menos unas 5 paginitas de Google para buscar los antecedentes de una manera un poco más prolija, ¿no? Pero mira, ese trabajo lo hace o lo tiene que hacer la DINI. La DINI te hace lo que
digamos lo que en la policía se llama tu básica. Te chequean hasta la cuarta generación, porque el presidente cuando tiene más o menos unos nombres va y los manda a la DINI y los tiene que chequear. Entonces, si la DINI pones a un comisario de Tacabamba a cargo de la DINI, yo veo dos posibilidades. O no ha hecho su trabajo, o sí lo ha hecho y a pesar de eso nombraron a Barrenzuela. Eso sería peor. Entonces, los periodistas lo que hacen, y todos hacemos una googleada, ¿no es cierto? Lo mínimo. Sí, pero la DINI tiene muchísimas más posibilidades de información y tiene que comunicar directamente al presidente todos los altos cargos de un gobierno, no solamente los ministros, viceministros, directores generales, y le sale todos sus antecedentes, todos sus anticuchos, hasta cuánto debe, ¿me entiendes? Claro. O sea, todo tiene que salir porque tienen que ser personas intachables en los cargos públicos, ¿no? Claro, claro. Ahora, respecto a la decisión de colocar a la Fuerza Armada al lado de la policía, es lo que dice esta resolución suprema, ¿lo ve viable? Es decir, como concepto, la gente va uno a la calle, pone el micro y dice, ¡qué bien! Vamos a tener más seguridad, la sensación del militar en la calle. Eso lo he visto en Colombia hace poco. Están, sobre todo en el centro de Bogotá, hay militares en la noche, ¿no? Lo mismo en Cartagena. Pero no sé si digamos, sea la medida más oportuna, ¿no? Es más vistoso, es más popular, es para las galerías. En Colombia quiero recordar que la policía pertenece al Ministerio de Defensa. Son las 4 Fuerzas Armadas, no es interior, o sea, no, solamente para guardar las diferencias, ¿no? Sí, buena precisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere? O sea, ¿para qué sacas a las Fuerzas Armadas? Entonces, tienes un informe, una sustentación de motivos, en lo cual se ha dicho a la policía, nos ha desbordado. Yo nunca he visto un informe de la policía que diga nos ha desbordado en cuestiones que le competen a la policía, como es la seguridad ciudadana. Nunca lo he visto. Y es más, sustentan comparando los datos de ahora con el año pasado. Claro. Pero a ver, Jaime, si el año pasado había cuarentena, pues. O sea, es obvio que ahora hay más que hace un año. Claro. ¿Me dejo entender? Sí, o sea, bueno, sí. ¿Y para qué va a ayudar las Fuerzas Armadas? ¿Va a intervenir? Escuché, mira, ya no tenemos ministro del Interior, pero sí tenemos ministro de Defensa, que la verdad, ayer lo escuché, pocas veces lo he escuchado hablar, y él dijo, dos cosas solamente. Los que van a cuidar tienen maestría y doctorado. No sé si lo viste, los que van a salir a patrullar las Fuerzas Armadas, hay gente preparada. Sí. O sea, claro, te necesitas maestría y doctorado para ir a patrullar, ¿no es cierto? Ese es tu mejor ejemplo de expertise para salir. Mañana me dan un fusil, yo también salgo, ¿ok? Pero los que van a salir no son los que tienen maestría y doctorado. O sea, él es ministro de Defensa, debería saber quiénes van a salir. Y en las fuerzas, a ver, en la Marina y en la FAP, los que salen, sí, es cierto, oficiales con suboficiales, sí. Pero los oficiales son los más jóvenes, o sea, de menor rango. Y en el ejército salen los del servicio militar. Entonces, qué bien que el servicio militar estén entrando gente que tiene maestría y doctorado. O sea, el ministro no sabe quién va a salir a patrullar. Y en segundo lugar dice, no, cuando vayas a los barracones, a las zonas calientes, que las Fuerzas Armadas va a romper puertas, va a entrar. Eso no lo va a hacer ni siquiera la policía. Y te pongo como ejemplo, y con eso termino la idea, por favor, Jaime. Sí. En el 2016, cuando hubo una guerra de bandas en el Callao, no sé si te acuerdas, Sí. y que estaban matándose, Sí. nosotros, mira, hicimos todo lo contrario. Declaramos en emergencia, pero no llamamos a las Fuerzas Armadas. Aquí han llamado a las Fuerzas Armadas y no han declarado en emergencia. Entonces, ¿qué te permite cuando declaras en emergencia una zona? Se suspenden las garantías constitucionales. Lógicamente, antes de declarar eso, no lo haces de la noche a la mañana para tapar a una criollada del ministro Barrenzuela. ¿Okay? Ya tienes pautados dónde están los lugares más picantones, a dónde tienes que intervenir. Se da la ley e ingresas porque ya no necesitas una orden judicial. Claro. ¿Okay? Entonces ya tienes las zonas mapeadas e interviene. Esa es la gran facultad que te da declarar en emergencia. Y no necesitas de las Fuerzas Armadas, porque eso es básicamente inteligencia policial. Y va a haber un efecto globo, sí, los choros se van a ir más allá, se van a ir a tu distrito, pero ya los tienes mapeados también, pues. Entonces, con eso, por ejemplo, se logró bajar sostensiblemente, y están las cifras, el número de muertes violentas en el Callao, por ejemplo. Claro. José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, con nosotros. Gracias, José Luis, que tenga usted muy buenas noches. Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, vamos rápidamente a la pausa y venimos para mirar las cosas en perspectiva, o mirar el bosque, si acaso. El comunicador Daniel Olivares. Luego recordamos
los 30 años de la matanza de Barrios Altos, porque nada está dicho.